Muy buenos días, arequipeños. Hoy día aquí en Inglaterra el sol está soleando. Es un cambio para nosotros, pero para ustedes es de costumbre. Saludo muy cordialmente porque en mi corazón es una gran parte para el Perú y para Arequipa. Carolina me ha pedido un poco de testimonio. Como se ve, yo no soy joven. Tengo 77 años y nací en un pueblo pequeño en el departamento de Shropshire, que está en el centro de Inglaterra. Ha sido una gran experiencia crecer en un pueblito pequeño, en una familia humilde, y mi anhelo siempre fue ir a Londres a estudiar medicina, y al cumplir estuve muy contento. Siempre me decía que soy hombre muy afortunado. Bueno, sí, alcancé un lugar en St. Mary's Hospital Medical School, que está en Londres, uno de, en aquel entonces, 12 escuelas de medicina. Y empecé un poco aislado porque mi acento, mi experiencia fue diferente que de muchos de los otros estudiantes. Pero me dediqué a trabajar. En aquel entonces, mis padres se trasladaron a Chipre. Mi papá trabajaba por el gobierno y tuvo que trabajar ahí unos 3 años. Eso no fue muy difícil porque cuando yo fui de vacación, alcancé un clima muy bonito como en Arequipa, pero el mar muy caliente. La primera vez que fui a Chipre, fui por avión y esperando el avión me compré un libro para leer durante el viaje. El libro tuvo el nombre en inglés The Big Fisherman, es decir, El pescador grande, escrito por Lloyd Douglas. Y lo que me ocurrió leyendo ese libro, que fue un relato de la vida de Simón Pedro al encontrarse como discípulo de Jesús, es que Pedro fue cambiado por su encuentro con Jesús. Entonces, volviendo a mis estudios en Londres, yo busqué mi Biblia porque la había puesto en mis cosas para salir de la casa, y yo no sé por qué, pero encontré mi Biblia y empecé a leer. Y leí el Evangelio de San Lucas, porque claro, Lucas, médico, yo estudiante de medicina, yo sentí una relación. Y es muy interesante porque no leí cada noche, pero leí un capítulo de vez en cuando. Fue en un inglés un poco antiguo, pero poco a poco gané la impresión de que Jesús sí fue una persona. En toda mi vida nunca he sido ateísta. Siempre he pensado mirando a la creación que sí hay un Dios, pero ¿quién es y cómo se va a conocer? Pero poco a poco yo aprendí algo de Jesús y me impresionó. Y durante esos días me di cuenta que el chico en el cuarto encima del mío era cristiano, algo que había dicho de paso, no a mí, a otro. Entonces hablé con él y le dije, yo estoy leyendo la Biblia, si tengo preguntas, ¿puedo acercarme a ti? Claro, me dijo. Lo que no supe es que desde ese momento él empezó a orar por mí y también sus compañeros en la CBU también empezaban a orar por mí.
Y por fin le visité con esa parábola de los talentos. Y le pregunté, ¿cómo es posible que él que no tiene nada le va a quitar todo que tiene para darle a él que tiene todo? Eso no me parece muy cristiano. Y él dio una explicación que me interesó. Y poco a poco yo fui visitándole en la noche durante un espacio de estudio con mis preguntas y él empezó a explicarme algo del mensaje de la Biblia. Me acuerdo la primera vez que me explicó el Evangelio y me impresionó bastante. Le dije, ¿por qué no he escuchado esas cosas antes? Porque en verdad yo nací en un país que se dice que es cristiano. Yo asistía a la iglesia anglicana y había pasado por sus ritos, pero dejé asistir porque no entendí nada de esas cosas. En realidad, Miguel, que es su nombre, me dio mucho tiempo para conversar y caminamos charlando y todo. Yo noté que él habló de Jesús como una persona real, verdad. Y él en su forma de hablar, su forma de comportarse, sí dio la impresión que Jesús es una persona y él conoció a Jesús. Bueno, por fin me invitó a la CBU y lo que me acuerdo de esa visita es que me dieron la bienvenida, muy amable, pero yo sentí que yo no soy uno de ustedes. Todos ustedes hablan como si Jesús es una persona viva y que lo conocen. Y yo no. Les expliqué cómo Mike me explicó qué es el Evangelio y de vez en cuando descubrimos otras partes de la Biblia que habló de Jesús. Y poco a poco llegué a ser convencido que existía. Y Mike, hablando conmigo, dijo que yo pienso que estás listo. Y yo sentí sí, porque esta noche estoy pensando orar. Y Mike oró conmigo y otra vez me di cuenta que él tuvo una relación con Jesús. Y él solamente dijo, Señor Jesús, como te has manifestado a mí, preséntate a él. Y en esa noche, el 10 de junio de 1965, yo pasé un tiempo corto de oración y pedí al Señor. Dije las palabras que había escuchado, que yo soy pecador y necesito perdón, pero no sentí mucho del pecado en aquel entonces. Fue más que yo anhelaba conocer a Jesús. En esa noche dormí tranquilo, en la mañana me levanté y me di cuenta, anoche yo recibí a Jesús. En verdad, yo obedecí al llamamiento de poner mi fe en Jesús como Salvador. Y el viernes que fui a mis trabajos en la U y durante la mañana me senté con mis compañeros, los cuatro, alrededor del cadáver, que fue el tiempo de entender anatomía, y les compartí. Anoche yo entregué mi vida a Jesús. Entonces, pensando atrás, es interesante que di testimonio a la primera instancia que llegó. Fui con los chicos de la CBU, pero lo que me llama la atención hasta ahora es que yo sentí que la Biblia fue el instrumento de mi conversión. Me di cuenta que había aprendido de Jesús en la Biblia y entendí lo que fue la fe cristiana.
Y estando en ese grupo empecé estudios bíblicos, llegué a ser presidente y todo eso, pero siempre con el sentido de que el favor de Dios había estado conmigo. Pero mucho más antes, cuando estuve pensando del futuro, yo sentí que al llegar a tener a Jesús como Salvador, también fue mi Dios, y que Él tuvo el privilegio, Él tuvo el derecho de organizar mi vida y los pasos a llegar a ser un ministro del Evangelio, ser misionero en el Perú, vino de ese sentido de que Jesús, el Dios Salvador, pero también Señor de mi vida. Enfatizo siempre que la Biblia ha sido la guía para mí y en esos años, ¿cuántos son? Pues, 58 años como creyente, que nunca he encontrado problemas con la Biblia, que no he superado pensando un poco y esperando la respuesta. Yo afirmo mi fe hoy día que mi única esperanza para salvación es la fe en Jesús y Él me dio la fe. Recién escuché algo que me impresionó bastante, que fue del ladrón que murió al lado de Jesús. Y cuando llegó a los cielos, al paraíso, le encontró un ángel y dijo, ¿por qué estás aquí? Le miré y el ángel dijo, bueno, ¿qué sabes de la justificación por fe? ¿Eh? Dijo el ladrón, ¿qué es eso? Bueno, vamos a aclarar bien. ¿Qué piensas de la Biblia? ¿Aceptas la autoridad de la Biblia? Nunca he leído. Después le dijo, bueno, ¿por qué estás aquí? Y él respondió, el Señor en el cruz del centro me invitó. Es por eso que estoy aquí. Yo testifico que es por el llamamiento de Dios que sigo en fe y confío en Él que me llevará al fin. Bueno, espero que tengan un buen día, que mis palabras de testimonio serán una ayuda. Y más que todo, yo espero que mejorándose, creciendo en su fe, que tengan la confianza de compartir con tus compañeros de estudios. El tiempo que me dio Mike fue mucho tiempo para explicarme lo que es el Evangelio y ofrecerme amistad. Pero él mostró en su vida que sí, Jesús fue una persona conocida por él. Y es mi testimonio también. Que el Señor les bendiga.